Bueno, para terminar, vamos muchachos a resolver el último de los ejercicios. A ver muchachos, este ejercicio requiere que uno lea con mucho cuidado, con mucho detenimiento. La mayor dificultad que tuvieron muchos de ustedes es que no entendieron el problema porque no leyeron con cuidado de qué se trataba. A ver, me están diciendo, vamos a hablar de una superficie. Yo te doy la función f de xy de esa superficie. Obviamente una superficie de esas es muy difícil de dibujar. Tan difícil de dibujar es que nosotros te damos la gráfica de esa superficie. Obviamente esa superficie debería existir en muchos más valores, pero solamente estamos hablando de los puntos de la superficie que están dentro de este cilindro, que es un cilindro centrado en el origen de radio 4. Es como si de alguna forma aquí viniera un cilindro y nuestra superficie está limitada únicamente al pedazo que quedó dentro del cilindro. Ustedes saben que yo simplemente estoy haciendo un dibujo para que les quede más o menos clara la situación. Tenemos una superficie miedosa, que está dentro de un cilindro de radio 4. El radio es 4. ¿Listo? ¿Qué le dicen a uno de esa superficie? Le dicen que vamos a tener un campo magnético. El campo magnético se va a llamar B. Y ese B es el rotacional de F. O sea, no queremos trabajar con F, queremos trabajar con el B, que es el rotacional de F. ¿Listo? Me dicen que calcule el flujo del campo magnético que atraviesa la superficie y orientada hacia arriba. O sea, muchachos, que lo que queremos encontrar es el flujo que sale de esta superficie orientada hacia arriba. Eso es lo que queremos encontrar. El flujo, pero ojo, no el flujo del campo F, sino del B, que es el rotacional de F. Por lo tanto, muchachos, lo que nosotros necesitamos es calcular la integral de superficie, porque recuerde que la integral de superficie de un campo vectorial significa flujo, pero de lo que se llama B. Vector normal por diferencial de superficie. Eso es lo que tenemos que calcular. Tenemos que calcular la integral de superficie de este campo vectorial a lo largo de toda la superficie. ¿Cómo se calcula una integral de superficie? ¿Cómo se calcula una integral de superficie? Pues, hombre, primero tenemos que parametrizar la superficie. Uno podría pensar que parametrizar esta superficie es difícil, pero no es así. ¿Por qué no? Porque la z es una función de x y de y, y cuando la z es una función de x y de y, parametrizar la superficie es muy fácil, porque usted simplemente se fija cómo se ve la superficie aplastada. Esta superficie aplastada se ve como un círculo de radio 4. Porque recuerde que está metida dentro de un cilindro de radio 4. Entonces, si usted la fuera a parametrizar, usted simplemente tendría que decir que voy a parametrizar un círculo, un círculo de radio 4. T coseno de S, T seno de S. Con eso llevo el círculo de radio 4, el de 0 hasta 4, y la S del de 0 hasta 2pi. Recuerde cómo se parametrizan círculos, que esto lo vimos en clase. Ahí estoy parametrizando el círculo. Pero no queremos que ese círculo esté en el piso porque el círculo tiene que estar puesto en esta superficie. Tengo que recordar que x a la 2 más y a la 2 es r a la 2, x a la 2 más y a la 2 es r a la 2. O sea que esto sería con la coordenada 100 sobre 1 más r a la 2 por el seno de pi octavos de r a la 2. Esa sería la parametrización de la superficie si fuéramos a calcular la integral de superficie. Yo quiero que vean efectivamente que la superficie se parametriza así sin ningún problema. Yo aquí ya la tengo, yo ya escribí todo eso, le digo que me la muestre
y ahí está la superficie parametrizada. Ahí está. ¿Quieren ver que está metida dentro del cilindro de radio 4? Mire el cilindro. Mire que efectivamente, si yo lo miro desde arriba, mire que termino viendo un círculo de radio 4, pero los valores de la Z están en la superficie. Ahí está. ¿Listo? Entonces ya tenemos la superficie parametrizada, no hay ningún problema. ¿Cómo se calcula una integral de superficie? Pues tenemos que buscar el vector RT, el vector RS, y con estos dos vectores tenemos que hacer el vector normal. Y ese vector normal tenemos que hacer producto punto con el campo vectorial que queremos utilizar. O sea que tenemos que hacer B producto punto con N para poder hacer la integral de superficie. Pero un momentico, B es el rotacional. Y uno dice, ay, hijo de madre, qué pereza calcular el rotacional, porque recuerde que el rotacional se calcula haciendo producto cruz del operador nabla con el campo vectorial F. Aquí es donde viene el detalle importante del ejercicio. ¿Qué tipo de superficie es esta? ¿Esto es una superficie que encierra un sólido o es una superficie que tiene borde? Pues muchachos, resulta que esta superficie tiene borde y el borde es este pedacito que estoy tratando de dibujar aquí con negro, que es una curva C. Obviamente esa curva es el borde del x a la 2 más y a la 2 igual a 16. Yo quiero que lo vean aquí, de nuevo en GeoGebra. Mírelo. El borde está tocando el cilindro y por lo tanto yo quisiera parametrizar esa curva. ¿Por qué quisiera parametrizar esa curva? Pues porque resulta que hay un teorema que dice que si usted va a calcular la integral de superficie de un campo vectorial, que en este caso es el rotacional de F, usted perfectamente puede hacer la integral de línea usando el borde. Entonces no vamos a calcular esto porque eso exige mucho trabajo. Vamos a calcular esto que es más facilito. Vamos a calcular la integral de línea de este campo vectorial F, de este. ¡Ay, que se ve muy feo! Puede que se vea muy feo. Pero seguramente cuando vayamos a hacer la integral de línea son poquitas las cosas que vamos a usar. Bueno, necesitamos la curva. ¿Qué sabemos de la curva? Sabemos que la curva cumple con esto. O sea, que yo la puedo parametrizar haciendo 4 coseno de t, 4 seno de t. Lo que me queda faltando es cuánto vale la z. Aquí la t vale del de 0 hasta 2pi. ¿Cómo sabe uno cuánto vale la z? Para uno saber cuánto vale la z, pues simplemente viene y lo reemplaza aquí. Lo reemplaza en la superficie para darse cuenta cuánto vale la z en todos los puntos que se supone que están tocando el cilindro. Si uno viene y reemplaza eso, la z toma el valor de la z toma el valor de 100 sobre 1 más x a la 2 más y a la 2 es 16, porque estamos hablando de que está tocando el cilindro, y en el cilindro x a la 2 más 10 y a la 2 es 16, por el seno de pi sobre 8 por 16. Esto es igual a 100 sobre 17 por el seno de 16 sobre 8 da 2 por pi, y el seno de 2 por pi es 0. Muchachos, eso significa que nuestra curva está en el piso. Y yo quiero que se den cuenta que es cierto. Yo ya parametricé la curva y cuando la muestro, fíjese que la curva está en el piso. Voy a apagar el cilindro. Está en el piso y es el bordecito que está tocando el cilindro. Mire, el bordecito que está tocando el cilindro. Entonces, utilizando este bendito teorema que todos sabemos que se llama teorema de Stokes, el ejercicio se va a terminar resolviendo simplemente como una integral de línea en donde esto es x, en donde esto es y, en donde esto es z. ¿Qué más tenemos que calcular para poder
Para poder hacer una integral de línea, tenemos que calcular el vector R'. El vector R' va a ser la derivada de 4 coseno es menos 4 seno. La derivada de 4 seno es 4 coseno. Y la derivada de 0 es 0. Y hacemos F producto punto con R'. Hacer F producto punto con R' requiere que el vector F se escriba con la X, con la Y y con la Z de la parametrización. Hacer eso no es difícil y eso termina dando 16 coseno al cuadrado de t. Yo lo dejo para que ustedes lo revisen. En el examen obviamente tenías que hacerlo, eso te quita 2 minutos. Yo no lo quiero hacer para que no se vuelva muy largo el ejercicio. Por lo tanto, la integral de superficie de B, que es el rotacional de F, se calcula como la integral de línea de F, y esa integral de línea se calcula como la integral del de 0 hasta 2pi de 16 coseno al cuadrado de t. Calcular esta integral no tiene ningún chiste, porque para poder hacer esta integral lo único que necesitas recordar es que coseno cuadrado es 1 más coseno del ángulo doble sobre 2. Después de que hagas la integral te vas a dar cuenta de que esto te da 16pi. ¿Toca hacer la integral? Claro que toca hacerla, pero esa integral no te puede quitar más de 5 minutos. Tiempo más que suficiente para poder resolver el examen. Moraleja, muchachos. La moraleja es, todos los puntos tenían dos maneras de hacerse. ¿Cuál es la primera manera? Fuerza bruta. ¿Que te dijeron calcular integral de línea? Calcula integral de línea. ¿Que te dijeron calcula integral de superficie? Calcula integral de superficie. ¿Que había que hacer varias integrales de superficie? Pues calcula varias integrales de superficie. Fuerza bruta está diseñada para que la utilice aquel que solamente quiso aprender cómo se calculan las cosas. Pero había otra manera de resolver los ejercicios, que era cogiendo el camino fácil. ¿Quién puede coger el camino fácil? El que conoce los teoremas, el que sabe utilizar la teoría, el que entiende los problemas. En este examen estábamos dando prelación en todos aquellos que entienden el problema. Pero si usted no lo entendía, tenía la manera de resolverlo. Perfectamente podía resolver el examen con unas integrales mucho más complicadas, con muchísimo más trabajo por hacer, pero lo podía sacar adelante. Esa es la filosofía del examen final, muchachos. Espero que les haya quedado clara.